Astillero Blom de Hamburgo, 13 de junio de 1936. Todos los trabajadores hacen el saludo nazi porque ese día Hitler les visita para asistir a la botadura de un barco. Pero si vamos cerrando poco a poco el plano, en ese mar de brazos en alto, en ese mar de saludos nazis, vemos a un hombre con los brazos cruzados. Él no hace el saludo nazi. Es August Lamesser. Guillermo Altares, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué fue de ese hombre? Pues murió. Acabó siendo enviado, se casó con una judía por lo que le condenaron, porque era un crimen racial, lo que los nazis consideraban un crimen racial, y acabó muriendo en el frente, ¿no? Pagó, realmente es una imagen de una valentía extraordinaria que nos choca tanto porque es rara, porque la mayoría de los alemanes o apoyaron al nazismo con entusiasmo o simplemente dejaron pasar los días, ¿no? Entonces, ese tipo de imágenes de valentía nos interpelan mucho, ¿no? Porque es que hubiese sido el del brazo en alto o hubiese sido el de los brazos cruzados, ¿no? Es muy paradójico que un hombre que llegó a hacer ese ejercicio de valentía, de quedarse cruzado de brazos, terminara muriendo en el frente por un hombre en el que no creía. Sí. Bueno, el número de muertos, de millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, en batallas de las que nos acordamos, es tan inmenso que se perdieron generaciones enteras, ¿no? Pero sí, es paradójico, muestra hasta qué punto las dictaduras y los grandes totalitarismos fueron capaces de amedrentar absolutamente a toda la sociedad, y que cualquier atisbo de rebelión se pagaba con la muerte, ¿no? Pero también es que cuando uno lee sobre la Segunda Guerra Mundial, o no sé, sobre los crímenes de Stalin, es como en unas horas mueren como la población de Segovia. Es una cosa increíble, ¿no? Difícil de concebir en nuestro mundo, ¿no? La fotografía de este hombre aparece en el último libro de Guillermo Altares, Los silencios de la libertad, cómo Europa perdió y ganó su democracia. Lo ha publicado con Tusquets, y en este libro aparece otra foto. Es una imagen tomada en Francia el 16 de agosto del 44. Se ve a una mujer rapada que lleva a un bebé en brazos, y detrás un grupo de mujeres, y todas tienen algo en común. Militantes de la resistencia les acababan de rapar la cabeza. Esta imagen la captó Robert Capa, y no solo fotografió a esa mujer rapada con un bebé en brazos, sino que siguió su camino hasta casa, en medio de insultos, de humillaciones, de burlas. Y esa escena se convirtió en una imagen icónica de la liberación de Francia. ¿Quién era esa francesa? ¿Qué fue de ella? Era una mujer muy joven que había sido, es verdad, partidaria de los nazis. Tuvo una relación con un soldado alemán, tuvo un hijo. Al soldado alemán lo mandaron al frente por haber tenido una relación con ella, también murió. Y ella volvió de la guerra, y la niña que lleva en brazos, su padre seguramente ya había muerto, era un bebé. Y cuando se libera la ciudad, los resistentes matan directamente a 3 colaboracionistas, y a las mujeres las rapan. Las torturan. Ella fue procesada porque la acusaban de haber denunciado a unas vecinas, luego no hubo pruebas y se demostró que no era falso, la liberaron, pero su pasado la persiguió siempre. Murió alcoholizada jovencísima, creo que a los 40 años. Y su hija, esa hija en brazos, la última vez que hubo un documental sobre ella, cuando se supo su identidad, porque tardó muchísimo en saber de su identidad, no hablaba, pero sí, no habla directamente, pero sí hacía llegar el mensaje de que sus hijas, las nietas de aquella mujer, no conocían nada de aquella historia, ¿no? Todavía las marcaba. Y las rapadas fue un fenómeno que se dio, en el franquismo, donde las mujeres eran rapadas y obligadas a tomar aceite de ricino, lo cual les provocaba una diarrea incontrolable, y paseadas por el pueblo, y en muchos casos luego procesadas y asesinadas. En el cómic de Cristina Durán, que acaba de salir, aparece una mujer rapada. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se dio una justicia expeditiva y bastante espeluznante e incómoda, porque de nuevo es algo que nos interpela, ¿no? Es si hay algo que consideramos justo, lo que todos pensamos como algo que tenía que pasar, que nos parece, es la liberación de Europa, ¿no? De los nazis. Pero incluso en esa liberación de Europa, en algo tan justo, tan necesario como librarnos de un totalitarismo, se produjeron cosas horribles, ¿no? Y hubo una parte de justicia de personas que habían cometido crímenes tremendos, que habían habido la deportación, y hubo una parte de venganza y de injusticia
justicia, en muchos casos contra los más débiles, que fueron las mujeres, ¿no? Que alcanzó a todos los estratos de la sociedad. Letty, una actriz francesa famosísima, se acostó con un alemán y en el juicio, porque fue juzgada, dijo: mi corazón puede ser de Francia, mi vagina es mía. Tuvo que ver toda esa capa, supo captar toda esa parte de humillación pública, ¿no? Es algo que fue celebrado durante unos años y luego fue ocultado en las sentinas de la conciencia francesa, como si aquello no hubiese pasado nunca. Nos cuesta interpretar como víctimas a quienes podían ser simpatizantes nazis, pero que sufrieron esta humillación. Claro, porque realmente los que hemos tenido la suerte de nunca vivir una dictadura, yo nací bajo una dictadura, nací en el 68, pero apenas tengo recuerdos. Sí tengo recuerdos del golpe de Estado, lo cual me hace creer mucho en la democracia, ¿no? Pero los que siempre hemos vivido en una democracia no hemos tenido que tomar las decisiones que se toman en una guerra. Esta mujer era una mujer normal que, como tantísimos franceses, simpatizaba con los nazis. Sencillamente, ella votó a un partido que era un partido cercano a Vichy, al gobierno de Vichy, trabajó de traductora para los nazis con un régimen indudablemente criminal, pero ella no cometió ningún crimen, o nunca se demostró que cometiese ningún crimen, ¿no? Hay una película muy, muy bonita que se llama El Viejo, sobre la Francia de Vichy, que Truffaut decía que era la película El Viejo y el Niño, película perfecta sobre la Francia de la guerra, donde decía, muestra lo que hicieron la mayoría de la población francesa, que fue nada. Simplemente dejaron pasar la vida, ¿no? Esta es la historia de un niño judío que se esconde en el campo con un anciano, y ese anciano es profundamente antisemita, pero adopta a ese niño como su nieto. Y claro, él es antisemita, pero adora a un niño que es judío, aunque no sabe que es judío, ¿no? Y yo creo que en las dictaduras la mayoría de la gente adopta esa posición. Eso está muy reflejado en la última novela de Ignacio Martínez de Pisón, Castillos de Fuego, en el Madrid de la posguerra, donde hay un momento que un personaje dice, bueno, ya hemos perdido la guerra, hemos tenido durante unos años esperanzas de que esto vaya a cambiar, esto no va a cambiar, vamos a fundirnos con la masa, vamos a pasar desapercibidos, vamos a sobrevivir, ¿no? Y muchas de esas personas seguramente hicieron cosas que no deberían haber hecho en un mundo ideal, pero las hicieron por sobrevivir. ¿Por qué se las rapaba? ¿Cuál era el mensaje? La humillación pública. Se las rapaba en público, se las paseaba, se las escupía, se las humillaba. Correr desnudas por la calle. Claro, Capa tuvo la visión, que por eso es tal vez el mejor reportero de todos los tiempos, de contar eso, ¿no? Porque de todas las historias que puede haber contado en la liberación de Francia, contó esa. Y porque Capa siempre miraba a las víctimas, a los débiles, ¿no? Y como alguien que forma parte de un régimen totalitario horrible, a su vez se convierte en víctima, ¿no? Se las rapaba, se las pegaba, y en el caso de la justicia franquista, como queda claro en el cómic de Cristina Durán, además luego se las podía procesar. En Francia también luego se las procesaba, y hubo condenas a muerte y hubo asesinatos expeditivos también. Solo 1 de cada 5 habitantes del planeta vivía a principios del siglo XXI en una democracia plena, que es una estadística escalofriante. ¿Eso qué efectos tiene para nosotros? Quiero decir, el hecho de que millones de personas vivan en dictaduras o en democracias de cartón piedra hace de nuestras democracias entes más tolerantes con esas violaciones de derechos. Estamos aprendiendo a convivir con un mundo en el que lo nuestro es una excepción. Sí. Sí, y además durante bastante tiempo yo creo que todos tuvimos la esperanza de que iba a ir a mejor. Yo creo que China, en un momento dado se pensó que si China se abre la economía de mercado, se crea una clase media, se crea una burguesía, como al final pasó en España, ¿no? Es imposible que no surjan unas instituciones y que se convierta en una democracia liberal, y China ha ido a todo lo contrario, de una democracia a una dictadura, cada vez alejándose más de la democracia, con un sistema represivo desconocido en el mundo, basado en el reconocimiento facial. China te pueden controlar desde que sales a la calle. Es una cosa realmente muy, muy alucinante, ¿no? La India está rápidamente, el otro día lo contaba un artículo en Dacia Royo en El País, pasando de ser lo que siempre se decía la democracia más poblada del mundo a convertirse claramente en una dictadura, ¿no? Porque el presidente indio es un tipo xenófobo contra los musulmanes, han metido en la cárcel al principal líder de la oposición, ¿no? Y para mí la manera en que nos relacionamos con las dictaduras se simboliza un poco en Mohammed bin Salman, ¿no? Que muchísimos informes le acusan directamente de haber tomado la decisión de asesinar y descuartizar a un periodista. Fue un apestado durante un rato y al final 6 meses. 6 meses se nos olvidó los crímenes que había cometido, o que encerró a todos sus parientes en un hotel los torturó hasta sacarles dinero, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener una sensación de privilegio. No quiere decir que tengamos que dejar de ser críticos, que tengamos que dejar de criticar lo que no funciona en nuestras sociedades, no sé, en este caso la vivienda, la desigualdad, la pobreza, la gente que no llega a fin de mes, pero también
tenemos que ser conscientes de que las instituciones hay que cuidarlas, ¿no? Y yo te hago una pregunta que yo creo que es la pregunta del millón, no sé, tú me dirás, pero ante esto que estamos hablando, ¿cuál es el papel que puede y debe jugar España ante gobiernos autoritarios y no dictatoriales como el de Arabia Saudí, como el de China? Es muy difícil. Yo creo que ahí la realpolitik se impone. A mí me gustaría decir que tendríamos que ser mucho más severos y que tendríamos que desde luego ser muchísimo más duros con ese tipo de gobiernos, pero es dificilísimo. Yo creo que sí, los medios de comunicación sí que tenemos un papel. No me gusta pensar que los medios de comunicación tenemos una misión. Los medios de comunicación tenemos la misión de contar la verdad y contar lo que ocurre. Pero sí podemos mirar ángulos, ¿no? Podemos mirar zonas oscuras, ¿no? Y creo que sí que los medios de comunicación deberíamos estar todo el rato recordando que no es decente, que no son países homologables. Es verdad que las relaciones internacionales desde 1945 se hacen con estados y no con gobiernos, y por lo tanto pues te tienes que relacionar con esos estados, ¿no? Yo creo que nunca se debería decir lo bastante hasta qué punto son peligrosos, porque luego el otro día en Nueva York detuvieron a 2 policías chinos que tenían una comisaría para perseguir disidentes en Nueva York, ¿no? El asesinato de Khashoggi fue el asesinato de un disidente fuera de sus fronteras. Irán también ha perseguido a disidentes fuera de sus fronteras, ¿no? Y creo, ahora que digo Irán, también tenemos que admirar y apoyar a las personas que se rebelan contra eso, ¿no? La imagen de las mujeres iraníes. O sea, que vivamos en un mundo donde no llevar pañuelo en el metro sea un acto de una valentía extraordinaria, el que te puedes jugar la vida en la cárcel, una paliza, demuestra que estamos muy lejos no de una democracia universal, sino de que algunos países respeten los más mínimos derechos humanos. Valoramos poco esos actos de rebeldía. Sí, yo a veces me da la sensación de que sí, es como el acto de la foto, ¿no? Sí. Y luego sí que creo, ¿qué cosa podemos hacer? Creo que tenemos que tener una política de inmigración decente para las migraciones y los refugiados decente. Yo creo que ahora mismo no la tenemos. No digo que tengamos que hacer una política de puertas abiertas. También tenemos que denunciar lo que es la xenofobia repugnante de los partidos de ultraderecha, donde culpan a los sectores, a gente que no tiene nada, que viene en barcas, que se muere en el Mediterráneo, que huye del hambre, del terror, de esto. Les culpan de todos nuestros problemas en la sociedad en contra de las estadísticas, de los datos, de la lógica. Yo creo que una cosa que puede hacer Europa es tener una política de inmigración decente, ¿no? Esta gente que huye, muchos de los migrantes que llegan aquí huyen de regímenes horribles, ¿no? En Afganistán hemos estado intentando arreglarlo durante no sé cuánto tiempo. Ha salido mal. Y ahora, cuando los afganos vienen aquí, les tratamos peor imposible, ¿no? Yo creo que eso es algo sobre lo que reflexionaremos en el futuro y diremos cómo pudimos permitir esto. ¿Tú crees que si ahora hiciéramos una votación en Europa de quienes defienden el derecho al asilo, la mantención del derecho al asilo, y quienes lo erradicarían, quién ganaría? Me temo que ganarían los que lo recaerían, pero durante la crisis de los refugiados de 2015 hubo muchos países que luego han pagado con una subida de partidos de ultraderecha, lo cual es tristísimo, que tuvieron una posición extraordinariamente decente, ¿no? Las imágenes de columnas de refugiados llegando a pueblos alemanes y la gente en la calle para verles, es que me emociona contarlo, ¿no? De beber y de comer. Había como un servicio en los ayuntamientos para ayudar a esa gente. Iban alemanes normales y decían, ¿qué puedo hacer? Y había un momento, ayudarles a hacer los papeles, no sé qué, y había tanta gente que les tenían que rechazar. No hay más gente para ayudar, ¿no? Y ahí Merkel tomó una posición muy decente que tiene que ver con su propia historia familiar y con la propia historia de Alemania, se olvida muchas veces que después de la Segunda Guerra Mundial, y de nuevo son verdugos, entre comillas, convertidos en víctimas, se decidió la expulsión de todos los alemanes étnicos de muchos países europeos, ¿no? Como Hitler en parte había tomado como pretexto decir es que haya habido siempre alemanes, entonces se les expulsó, y se expulsó a millones de alemanes en un plazo cortísimo, digo de memoria, pero que son 10 millones. De nuevo son estas cifras de la Segunda Guerra Mundial que te estallan la cabeza, ¿no? Y los alemanes los acogieron, en un país en ruinas, destrozado, los acogieron, ¿no? Y la familia de Merkel era de esos alemanes, ¿no? Y cuando vio a aquella gente que salía de la guerra de Siria, que nosotros estábamos viendo las matanzas del ISIS, estábamos viendo los bombazos con gas sarín, todo ese horror, realmente los acogieron, y muchos países tuvieron un comportamiento extraordinariamente decente, y ahora mismo pues a los afganos les estamos dando la espalda, ¿no? Te has referido a los verdugos y me interesa mucho porque cuando hablamos de las dictaduras, sí, habitualmente destacamos la figura de las víctimas, de las miles de personas que mueren bajo esas dictaduras, pero ¿y los verdugos? Quiero decir, esa persona que un día, este no es el proceso, pero vamos, un día es capaz de levantarse y matar a otro
¿no?, en nombre del Estado, y saquear la casa de una persona antes de que esa persona le fusilen. ¿Todos somos susceptibles de ser verdugos de alguna manera? Sí, es una conclusión, iba a decir, pero me parece muy pretencioso, a la que llega este libro, ¿no? A la que después de leer autores que lo han explicado mucho me convenció. Hay un periodista de la BBC que se llama Lawrence Rees, que tiene una serie de libros muy interesantes, aquí lo publica Crítica, y es un tipo que entrevistó para documentales de la BBC a muchos verdugos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y le hizo una entrevista aquí al lado, en Gran Vía, me acuerdo, sobre un libro sobre Auschwitz, y él decía, nunca ningún genocidio se dejó de llevar a cabo por falta de genocidas, ¿no? Y es una frase muy bestia, pero que es verdad. Si vemos los crímenes que han ocurrido, no sé, la guerra de la ex Yugoslavia, la limpieza étnica, la guerra civil española, o sea, son crímenes tan masivos que se llevaron a cabo con la complicidad de mucha gente, ¿no? El Holocausto, que es el crimen de los crímenes, no se podía llevar a cabo sin los señores que hacían los horarios de trenes. Y los señores que hacían los horarios de trenes sabían a dónde iban esos trenes y sabían que iban llenos y volvían vacíos. Y sabían que tenían prioridad sobre cualquier otro convoy, ¿no? Y cualquier crimen, por muy horrible que sea, cuando se estudian los pogromos, por ejemplo, se habla de la intimidad de la violencia, ¿no? Como las víctimas muchas veces conocen por nombre y apellido, los conocen de toda la vida a tus verdugos, ¿no? Porque es tu panadero, eran personas que trabajaban en todos los oficios, ¿no? Tu panadero, tu costurera. Y eso nos llega a reflexionar que en esa dicotomía de que hubiésemos hecho una dictadura, si hubiésemos sido verdugos, si hubiésemos sido simplemente ver pasar la vida y tratar de sobrevivir, o si hubiésemos sido héroes, las dos categorías es lo posible, ¿no? Y si no es enrollarme mucho, hay pocos testimonios de verdugos de la Guerra Civil Española, y hay un alucinante que es el de las memorias de José Luis de Villalonga, que es una cosa demencial. Lo descubrió en sus memorias un amigo mío, Íñigo Domínguez, porque llegó a ellas por casualidad, y dices que este tío, su padre, que quería que hiciese la guerra civil, en vez de mandarlo al frente, lo puso a fusilar. Dice José Luis de Villalonga, dice, acabamos fusilando como quien va a la oficina. Sí. He comprendido mucho más tarde lo de los alemanes. Aquellas burradas se hicieron por falta de responsabilidad. Si te quitan la responsabilidad, te convierten en un bestia. Y a lo que te mandan, te acostumbras. Sí. El ser humano se acostumbra. A todo, sí. Y a la violencia extrema. Hay otro relato que descubrí en un libro de la Guerra Civil sobre los fusilamientos en Valladolid, y se sabe porque de repente hay un bando del gobernador militar que dice la justicia necesaria y dolorosa, no sé qué, pero por favor, básicamente le dice a la población, compórtese, porque van niños, van mujeres a contemplar los fusilamientos, se venden churros, se vende anís, o sea, era un espectáculo. Claro, no estamos hablando de la guerra de los 30 años o de, no sé, la matanza de la herejía de los cátaros. Estamos hablando de cosas muy, muy recientes y cosas que se vuelven a producir, ¿no? Es que muy recientes, estamos hablando de antes de ayer. O sea, ¿qué lleva a una persona de Valladolid a comprar churros para ver un fusilamiento? Para ver un fusilamiento, o en la guerra de Bosnia y de Croacia hay muchísimos casos de pueblos limpiados enteros, ¿no? Acabo de leer un libro que se llama Las sepultureras, que cuenta la historia de una fosa común, y quien descubre la fosa común es un camionero. O sea, para cometer ese tipo de crímenes se necesita mucha gente, se necesita gente que elabore listas, gente que prepare, gente que reparte armas, gente que diga este es un serbio, este es un croata, gente que señale. Se necesita una infraestructura que requiere una colaboración enorme, ¿no? Y eso es, de nuevo, nos enfrenta a un espejo tremendamente incómodo. Gente que señale, dices. El papel de los delatores. ¿Cuál es el papel de los delatores a lo largo de la historia? Yo creo que es apasionante y espeluznante, ¿no? En la RDA, que seguramente fue el país con mayor número de delatores, todos hemos visto la película esta de La vida de los otros, fue el país con un mayor número de escuchas y de delatores. Salieron casos de un matrimonio donde el marido informaba de la mujer desde que se casaron. Salieron casos de un hermano que informaba sobre su hermano, ¿no? De nuevo hay maldad. O sea, yo sí que creo que existe la maldad. ETA podía cometer los crímenes que cometía porque había gente que señalaba y que les ayudaba. No creo que existe la maldad. Pero muchos de esos casos, de nuevo, habría que estar ahí. No trato de justificar que alguien denuncie a su hermano, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente cogen a tu hijo y te dicen, o no vuelves a ver a tu hijo en tu vida y es muy posible que tu hijo muera en el gulag, o denuncias a tu vecino o a tu mujer? ¿Qué haces? Claro, nosotros todos nos gustaría ser un héroe y decir, no, yo voy a ser una persona decente, no sé qué, pero claro, las guerras, las dictaduras crean situaciones horribles, ¿no? Crean personas malvadas que hacen el mal y personas
que no son capaces de ser héroes, ¿no? Por eso yo creo que los actos de heroísmo, como no sé, como el de Ángel Salbris, el diplomático español que salvó a muchísimos judíos en Budapest durante el nazismo, durante el Holocausto, un funcionario de aduanas suizo que simplemente dejaba pasar a los judíos, decía, pero ¿cómo voy a dejar a esta gente que huyen del nazismo, que no entren en Suiza, que es un país de acogida, ¿no? O también un croata que simplemente, un serbio que simplemente salvó la vida de muchísimos de sus vecinos cuando venían a cogerles, decían, no, este es serbio, y entonces salvaba la vida y a la vez que se la jugaba, ¿no? Eso es lo más difícil, y lo otro, claro, las dictaduras tienen muchísimos mecanismos de amedrentamiento, chantaje, temores, que hay más humano que el miedo, incluso ¿no? sin ir al temor. Leyendo tu libro he descubierto que, por ejemplo, los romanos tenían montado su imperio en base a un sistema de incentivos, que era si tú delatas y esa delación sigue adelante, tú te quedas con una quinta parte de la pasta de este tío al que has delatado. Claro, es que tú imagínate lo que te ahorras en policía, ¿no? Claro, eran no sé, la Securitate tenía otra cosa todavía peor, bueno, aparte de un sistema de delación absoluta de micrófonos, luego convertía a los torturados en torturadores, por ejemplo. Creó un método para convertir los torturados en torturadores, que es una cosa horrorosa, pero que les hacía de nuevo, convertía a las víctimas en verdugos y les hacía entrar en el sistema, ¿no? Pero la delación es muy complicada. Acabé de leer un libro, no me acuerdo del título, me llegó el otro día el periódico sobre los porteros durante la posguerra y el primer franquismo, ¿no? Como los porteros en muchos casos era un trabajo que se otorgaba a gente que, bueno, mutilados de guerra o gente que había cometido en el bando nacional, y naturalmente se utilizaban como una forma absolutamente eficaz de control. ¿Viste el otro día, hace un par de semanas, una foto de una chica en Auschwitz que posaba en la vía del tren por la que llegaban los judíos para ser gaseados hasta 10.000 al día en ese campo de concentración? Y hoy, en 2023, esa tipa va con su novio y se sienta en la vía y posa con una postura sexy en la vía con Auschwitz de fondo, y el novio le hace una foto. ¿Qué nos pasa? No sé, es una locura. Yo de Auschwitz sí que tengo una historia, porque he ido varias veces, hice un reportaje muy largo para El País semanal y fui con un grupo de periodistas, nos invitó a Auschwitz, de periodistas de toda Europa que escribían a menudo sobre el nazismo, y me tiré 4 días en Auschwitz explicando todo el proceso de restauración, porque es muy complicado, lo único que se tocan son las alambradas, el resto lo tienen que dejar todo como estaba en 1945 cuando entran los soviéticos, no se puede tocar nada, se puede restaurar, pero no tocar. Y lo más terrible es que hacen con el pelo, hay montañas de pelo que hasta ahora se conservaban, y ahora el memorial de Auschwitz ha decidido simplemente dejar que se disuelvan, que a lo largo de los años se disuelvan, ¿no? Entonces, cuando llegas a Auschwitz realmente es espeluznante, ¿no? Y nosotros íbamos en ese grupo y había un chico que hacía alguna broma de vez en cuando. Nosotros, o sea, realmente el resto, todo lo que ves, y pues cuando más te lo explican, o sea, yo no sé cómo alguien tiene ganas de hacerse un selfie cuando llega ahí, a no ser que no entienda dónde está. Este chico hacía alguna broma de vez en cuando, con mucho humor, muy graciosa. Claro, él era el nieto de una superviviente de Auschwitz. Su abuela aparece en el famoso álbum de Auschwitz, que son unas fotos que hicieron las SS, y aparece en ese álbum, ¿no? Esa abuela es un personaje histórico de Auschwitz, ¿no? Y luego lo comentamos con él, y dijo, claro, el único de todos vosotros que puedo permitirme tener ironía sobre esto soy yo, porque he estado a punto de no existir por esto, ¿no? El resto naturalmente no. Pero bueno, muestra que TikTok, con perdón, se ha convertido en una especie de peste, porque eso mismo, claro, lo vemos en la Gioconda y no nos choca, nos vemos en la Tour Eiffel, pero claro, ¿cuánta gente ves posando en esa actitud hasta que ya la gente posa en esa actitud en Auschwitz? Yo creo que es que la persona no sabía lo que era eso, es que es imposible que alguien sepa la cantidad de convoys que pasaban por ahí y que hiciese eso. Cuando acaba una tiranía hay dos opciones, memoria, olvido, justicia, perdón. ¿Tú crees en la resignificación, por ejemplo, del Valle de los Caídos? O sea, yo soy muy defensor de la transición, con todos sus defectos. Creo que no se podía haber hecho otra cosa. Creo que, evidentemente, si el primer gobierno socialista de Felipe González, cuando ha habido un golpe de Estado hace unos meses, la primera decisión que toma es sacar a Franco del Valle de los Caídos, no sé si la democracia hubiese sobrevivido, creo que hay que hacerlo. O sea, relacionado con eso hay dos problemas muy graves. Uno es el de las fosas, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta contratar a no sé cuántos equipos de forenses, de antropólogos forenses, y sacar todas las fosas, y todo lo que se pueda? O sea, investigar todos los sitios donde creemos que hay fosas, sacarlas y someterlos al ADN e intentar darles una respuesta a las familias, porque además los hijos de esas personas ya son
ancianos que en muchos casos su tiempo aquí es bastante limitado, ¿no? El otro día escuchábamos en la radio un familiar que tiene a su padre en Cuelgamuros y él tiene 100 años. Tiene 100 años, claro. Claro, es gente que entonces, es decir, ¿cuánto cuesta? No sé. 30 millones de euros, que no lo sé cuánto puede costar traer antropólogos forenses y hacer todo eso. Hágase, solucionemos ese problema. Dejemos de ser el país de las fosas. Y lo otro, yo creo que tenemos un problema de cartelería, ¿no? Que ahí un amigo mío periodista, Ramón Lobo, siempre lo cuenta y lo cuenta con mucha gracia, que es, uno va por Díaz por Liez y entonces hay una placa que dice Miguel Hernández compuso aquí las nanas de la cebolla. Compuso ahí las nanas de la cebolla porque está en la cárcel de Porlier y porque está en la cárcel. O sea, tenemos un problema de carteles, ¿no? O sea, ojalá el Valle de los Caídos alguna vez se lo coma la vegetación de la sierra madrileña, se lo coma la jara y se derrumbe. Pero mientras no se derrumbe, que poner un cartel muy gordo de esto fue Cuelgamuros, un campo de concentración, aquí murió no sé cuánta gente a hacerlo, estuvo enterrado un dictador asesino de masas, etcétera. No es un problema de cartelería de todos los lados, ¿no? Yo creo que en Madrid, yo voy mucho en bici por la Casa de Campo, está lleno de vestigios de la guerra civil, ninguno está señalizado. Y es una cosa decir, que cuesta decir, estos eran posiciones de tanques de artillería de las que se bombardeaba Madrid, los bombardeos sobre Madrid costaron no sé cuántos muertos. Vivo al lado de un sitio que se llama La Gota de Leche, que fue donde un bombardeo horrible de mujeres muy humildes que estaban esperando en muchos casos con los niños a que les diesen leche, cayó, fue unos primeros bombardeos franquistas contra la ciudad, murieron no sé cuántas mujeres. ¿Qué cuesta poner un cartel ahí? Miremos nuestro pasado. Guillermo Altares, periodista del País y autor de Los silencios de la libertad, cómo Europa perdió y ganó su democracia. Ha sido un placer, Guillermo. Muchísimas gracias. Un abrazo.